Hoy tendremos la parte número 64 del tema La paz de Dios, donde empezaremos con el libro de Colosenses. Pero os advierto, a partir de aquí, de este capítulo 1, vamos a hacer un intermedio en los temas de la paz de Dios. Pero va a ser un intermedio plenamente conectado a los temas de la paz de Dios. Y me explico. Vamos a ver cómo en este capítulo 1 aparece algo que nos va a llevar a otro tema, del cual debemos hablar, y creo que con toda la necesidad ya. Creo que ahora es el mejor de los momentos y precisamente nos coincide con este capítulo de Colosenses 1, que tanto tendrá que ver con lo que trataremos. Cambiaremos incluso el nombre. Ya no será la paz de Dios en esos apartados en sí, sino que va a ser la naturaleza de Jesús. Realmente las creencias están siendo tambaleadas por todos lados y vale la pena saber realmente cuál es la sana doctrina en esto, para que nadie nos engañe y nos lleve por donde no debe llevarnos. Vamos a empezar el tema de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos una vez más, para que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros, que sea el que nos vaya guiando a todo el conocimiento, a toda la verdad, y que además, una vez más te pedimos, Señor, que no sea solo para un conocimiento intelectual, sino que todo sirva para ir transformándonos, cambiando nuestro carácter y ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos a avanzar en esta carrera cristiana, a terminar venciendo, pero con tu ayuda, porque solos no podemos. El diablo sabe que le queda poco tiempo y está yendo a por todas para destrozar a tu pueblo y para evitar que el mensaje llegue a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a como sea, para que este mensaje llegue absolutamente a todo el mundo, a cada criatura viva, ser humano que está en él, para que todos puedan decidirse por ti. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, como os decía, hoy vamos a tratar sobre Colosenses. Y me gustaría que os fijaseis en las dos imágenes que aparecen aquí. Primero es la de portada, donde se ve un mapa. Fijaos cómo aparece Colosas. Colosas era la ciudad donde precisamente el escrito de Pablo iba dirigida. Iba dirigido precisamente a esa ciudad que fijaos dónde está situado. Muy cerca, relativamente cerca, está Éfeso. Pablo escribió también cartas a Éfeso, pero escribió cartas, fijaos, a Filipos, que está más al norte, también a Tesalónica, también a Corinto. Este fue prácticamente uno de los circuitos principales del apóstol Pablo, sobre todo en sus cartas. También escribió a otros lugares, es cierto, y también iremos viendo más cosas al respecto si vamos avanzando en la lectura del Nuevo Testamento. Pero para que nos situemos ya vemos dónde está Colosas. Pero fijaos ahora en la imagen que hay a mi espalda. Esto es Colosas. Bueno, pues cuesta entender, ¿no? Viendo unas sencillas columnas por el suelo, que eso haya sido una ciudad. Pues sí, fue una ciudad sumamente importante en su momento. Y es uno de los lugares que aún jamás ha sido excavado. Es sorprendente, ¿eh? No ha habido interés, parece ser, en que se excave allí, o nadie le ha surgido el interés para hacerlo, y si le ha surgido, quizás no ha conseguido el dinero para poderlo hacer, no lo sé. Lo único que se encuentra ahora allí son ciertas columnas por el suelo y algunos restos más, pero prácticamente nada más. Esa gran ciudad, en el siglo XII, parece ser que los turcos hicieron estragos y la arrasaron. Pero antes fue una ciudad de rico comercio. ¿Cuándo escribió Pablo la carta precisamente a los colosenses? Pues fue sobre el año 62 de la era cristiana. Fue entonces cuando les dirige esa carta escrita desde Roma. Y ya sabéis que si Pablo escribía desde Roma, normalmente precisamente no estaba escribiendo en plena libertad, porque ya sabéis lo que le aconteció, estuvo preso. Pablo parece ser que no fue precisamente
quien, por decirlo de algún modo, inauguró esa iglesia de Colosas. Él no estuvo allí en un principio. ¿Y quiénes fueron entonces los que iniciaron la iglesia en ese lugar? Pues por los datos que se conocen, parece ser que fue Epafras y Filemón, al cual también Pablo le escribe posteriormente una carta. Epafras es un personaje del que hablaremos después un poco. No es el mismo que Epafrodito, aunque el nombre es, como por decirlo de algún modo, un acortamiento de ese mismo nombre. Tiene que ver, Epafrodito tenía que ver también con Venus, pero en este caso es como un diminutivo de ese nombre sobre otra persona, no es el mismo. Hay un dato que debemos conocer antes de empezar esta lectura de los colosenses, porque ya hemos visto anteriormente cómo en las cartas de Pablo había un trasfondo de problemas con los judaizantes. Sí, lo mismo que está aconteciendo ahora, lo mismo. Pero sabéis, ahora en la carta a los colosenses no solo se puede hablar de judaizantes, sino de alguien o de algún grupo que estaba moviendo otros conocimientos que iban aún más allá de los simples, por decirlo de algún modo, judaizantes. ¿Quiénes eran estas personas? Pues, bueno, podríamos decir que son los inicios ya, en esos tiempos, que alguna vez hemos hablado también de ellos, de los gnósticos. Por tanto, judaizantes y gnósticos fueron dos problemas muy graves que estuvo sufriendo los primeros años la Iglesia cristiana. ¿Y qué creían en este caso los de Colosas, aún siendo cristianos? ¿Qué influencia habían recibido? Pues algo que, mira por dónde, es de plena actualidad, sobre todo en el mundo de la nueva era, el culto a los ángeles. ¿Os suena, no, el culto a los ángeles? Pues lo mismo, no es nada inventado de ahora. Hay personas que creen que, bueno, todo esto son cosas que van surgiendo. No, no, todo esto ya estaba antes, ahora sencillamente se repite. Creían que había distintas categorías de ángeles y que Miguel era el más alto de todos ellos. Es curioso. Bueno, pues todo esto Pablo tuvo que afrontarlo, porque por si fuera poco, ellos creían en una cuestión sobre Cristo, porque creían en Cristo, ¿eh? Pero esa cuestión que creían sobre Cristo es que Jesús era dual. ¿Y qué es eso de ser dual? Pues que en él había bien y mal. ¿Os suena el equilibrio famoso también del mundo oriental entre el bien y el mal, etcétera, etcétera, dos energías y todo esto? Pues en el fondo todo eso también es la base del gnosticismo. Y creían que Jesús, en él anidaba el bien y el mal. Fijaos si va a ser importante que tratemos bien el tema de la naturaleza de Jesús, de Cristo. Porque sin saberlo muchos están cayendo en el gnosticismo, diciéndose incluso adventistas. Porque eso nos lleva a un terreno que es de lo más peligroso y de lo más satánico. Y por desgracia muchos que están predicando en primera línea están aceptando una serie de creencias y arrastrando a otros, sin saberlo, al mismo espiritismo. Bien, pues todo eso lo vamos a tratar. Creían también que Jesús, partes de ellos, porque dentro del gnosticismo ha habido distintas vertientes, Jesús no tenía materia física, sino que era una materia espiritual solo. Y que Jesús incluso no llegó a morir. Fijaos las tendencias que habían arrastrado unos y otros que se iban añadiendo con el tema del gnosticismo. Claro, si Jesús no vino en carne, automáticamente hay un problema, porque ¿qué mérito tiene eso para la salvación del ser humano? Pero aparte contradice totalmente el resto de las Escrituras. Bueno, pues era una cuestión que por allí pululaba. Por tanto, vamos a tener que tratar de varios temas, y precisamente este capítulo 1 nos empezará a introducir de lleno en ello, a tal punto que hoy lo vamos a analizar, pero eso sí, dejaremos un espacio bastante grande, como un paréntesis en el cual no vamos a entrar prácticamente hoy, para empezar ya con esa temática el próximo sábado, si Dios quiere. Pero antes de iniciar el tema en sí, vamos a seguir mostrando esos plagios satánicos sobre la paz de Dios que no cesan
ni un solo día. Es realmente impresionante. Mirad esto, la mezquita en Emiratos Árabes ahora se llama María Madre de Jesús. Ayer lo mostramos precisamente en las noticias de actualidad. ¿Y para qué sirve eso? Evidentemente para un ecumenismo a todos los niveles. Cuando veis las declaraciones de la comunidad evangélica, la anglicana, etcétera, están plenamente de acuerdo en esto. ¿Y para qué va a servir? Pues mirad, en la opinión ya dicen que esto contribuirá a la paz y al entendimiento mutuo, no solo en nuestro país, sino en toda la región, en Emiratos, ¿eh? Bueno, pues ya vemos por dónde va la cuestión. Una vez más, recordad, el Papa estuvo en Fátima, ¿eh? Y Fátima no es Fátima porque sí. Fátima fue lo que fue precisamente porque iba a servir para algo con el mundo del Islam, recordemos eso. Ya lo tratamos, ¿eh? El Papa expresa su dolor y reza por las víctimas del incendio de la Torre Grenfell en Londres. Una catástrofe impresionante. Bueno, pues también ¿qué hace? Invocar para la paz en esa comunidad local. Vamos a Venezuela ahora. La marcha de la fe. Los venezolanos salieron a las calles para pedir que haya paz. Pero cuidado, venezolanos a nivel general, distintas tendencias religiosas, no importaba, todos unidos por la paz. ¿Os dais cuenta dónde llevan los conflictos que se están provocando? Aparte de intereses económicos y geoestratégicos, llevan a que la gente pida paz. Y evidentemente ya sabéis quién está propiciando que se hable tanto de paz en ese lugar, como mediador, y es el mismísimo Papa, por cierto. Bueno, pues más noticias. El Papa Francisco recibió a Angela Merkel. Hablaron de cambio climático y multilateralismo. ¿Y qué hicieron también allí? Bueno, criticar un poco a Donald Trump, entre otras cosas. Porque ya sabéis, se ha salido del tema medioambiental, de cambio climático, y está quedando como el malo absoluto de la película, mientras el papado y los otros que se asocian a lo que dice el papado están quedando como los buenos. En fin, cada uno toma su papel para llevar al mundo a lo que buscan, por supuesto. Sí, todos siempre van vestidos en negro y esta semana ha habido bastantes encuentros con el Papa de distintas personalidades y siempre es el mismo requisito, ¿no? También hablaron de Helmut Kohl, que murió esta semana. Ya sabéis que fue el que trabajó para la unificación de las dos Alemanias, después de la Segunda Guerra Mundial, bastante ya para acá, en la época, y era de los cristianodemócratas. Y trabajó especialmente para la Unión Europea, por tanto trabajó especialmente para el Vaticano, ¿eh? Porque ya sabéis que el Partido Cristiano-Demócrata tiene que ver precisamente con el catolicismo de lleno. Bien, ¿qué hablaron? Pues lo favorecieron a este señor hablando de su compromiso por la paz y la reconciliación. Yo no me digo si Helmut Kohl va a ser salvo o no, yo solo digo que él cumplió una función. Y, en fin, este dato debemos recordarlo en esta imagen, porque el Papa Angela Merkel le regala algo y no es ninguna cebolla, ¿eh? Es algo que tiene que ver con rama de olivo. Y ya sabéis por qué. Estuvo antes Angela Merkel en Argentina, estuvo hablando del antisemitismo, y va luego con el Papa, y el Papa le ofrece la rama de olivo, que es símbolo de la paz, ¿y de quién más? Del pueblo judío. Bien, pues todo va ligando. Vamos a ver el vídeo donde se nos narra un poco todo esto. Bueno, llevan ya 6 encuentros entre Merkel y el Papa, no es poco. Evidentemente alguien tira del tren de la Unión Europea sirviendo al Vaticano, queda más que claro. Caraqueños rezaron rosario por la paz de Venezuela en Parque Cristal. Y algunas personas llevaban estatuillas como la que veis aquí y también con el niño Jesús en brazos. O sea, Semiramis y Tamuz, en verdad. Pero no lo saben, claro. Todos rezaron el rosario. ¿Y por qué? Pues era para conseguir la paz. Todo está sirviendo para lo mismo. Aquí aparece el texto completo del Papa en el Ángelus del domingo 18 de junio de 2017 y habló de la Eucaristía, la misa en general. El Santo Padre indica que nutrirnos de Jesús, Eucaristía, significa además abandonarnos con confianza en Él. ¿Y de qué iba a hablar también allí? Pues, como siempre, sostenernos en el compromiso por la justicia y la paz. Esto es lo que nos lleva, dice, la Eucaristía. O sea, que si vas por la Eucaristía, vas por la paz.
si no, pues mal vas. Y vuelve a hablar del proceso de paz, etc. Videomensaje de Francisco, el rosario, una oración que lleva paz a los corazones, a la Iglesia y al mundo. O sea que los mantras llevan a la paz, en definitiva, porque el rosario no es nada más que un mantra. Bueno, pues ya era de esperar, lleva la paz en los corazones, en las familias, en la Iglesia, en el mundo. Pues es la pera el rosario, ¿no? El Santo Padre a los comunicadores, donde la vida conoce fracasos, transmitan esperanza. Y una vez más, ¿de qué iban a hablar allí? Pues vuelve a aparecer la paz, pero esta vez a través de también los medios tecnológicos y sociales, para que se trabaje en eso, se busque desde esos medios. Cultura de la paz. El yerno de Trump llega a Israel en un intento por renovar las negociaciones de paz. Una vez más, la situación en Israel. Israel, Palestina, problemas, se busca la paz y ahora dicen que es un buen momento para que se consiga, pero cuidado, durará un proceso de tiempo un poco largo, lo advirtieron. Ayer mismo lo pudimos presentar también en las noticias. Bien, algo que también está aconteciendo y que casi parece una broma, pero es una realidad. 10.000 españoles piden la ciudadanía de Asgardia, la primera nación espacial. Es curioso, estos parece ser que no están teniendo tantos problemas como Cataluña para pedir lo mismo, El científico Igor Ausher-Bailey ha presentado en París su proyecto global, unificador y humanitario de lanzar al espacio un satélite para poner en marcha el primer país espacial. Y bueno, ya veis su insignia, la flor de la vida, ya veis el ojo también en el cielo, el famoso Eye in the Sky, de alguna canción que os suena, ¿verdad? Pues claro, es el ojo egipcio, ya sabéis a quién hace referencia, por tanto, ¿no? Bueno, pues evidentemente, mirad por qué buscan esto. Dicen que en la web se detallan los 3 principios o metas de Asgardia. La primera es garantizar la paz en el ámbito espacial. O sea, ya es paz cósmica, prácticamente, ¿no? La Santa Sede y el Papa reiteran ante la OEA su posición sobre Venezuela. Permitir el ingreso de alimentos y medicinas, fijar la fecha de las elecciones y liberar a los presos políticos. El Vaticano haciendo de mediador, pero apretando para conseguir lo que buscan. Y todo esto, evidentemente, tenía que ser el tema de la paz social, lo que ahora precisamente no está allí y que ellos defienden tanto, aparentemente. El Papa por Sudán del Sur, iniciativa del Santo Padre para una población exhausta. Ya sabéis, una población que lo está pasando muy mal por esa división que se hizo de Sudán del Norte y Sudán del Sur por cuestiones petroleras y que precisamente el Vaticano tiene su mano detrás, pero eso aquí evidentemente no va a aparecer. Hablan de proyectos humanitarios en esta cuestión y eso sí, promover el proceso de desarrollo y la paz. Qué bonito, por un lado liarla y por el otro y diciendo paz, paz. Tony Blair en Israel. Mirad, vuelve a surgir Tony Blair. Las circunstancias están listas para la paz. No ha dejado de trabajar. Ya sabéis que la mayor parte de estos políticos, cuando dejan de estar en presidencias o lugares de alto cargo, después van a empresas y sirven como consejeros de no sé de qué, pero para cobrarse, y otros se mueven en el ámbito internacional aún, y en este caso Tony Blair sigue con lo mismo, paz. ¿Y en qué, ¿en qué lado? Pues evidentemente en la zona de Israel. Ellos seguirán trabajando para sus fines. Asesores de Trump se reúnen con Abbas y concluyen que la paz llevará tiempo. ¿Os dais cuenta? Todo tiene un proceso. Hay personas que enseguida creen que el mundo se acaba ya mañana o mañana pasado o en septiembre o un poquillo más allá. Todo tiene su tiempo. Y si las personas no comprenden esto, por más proféticos que se crean, realmente están patinando en la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Y paz, 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 tanta como queráis. El Santo Padre a los jugadores de la National Football League. Los jóvenes necesitan modelos. También del rugby, del fútbol americano, van a ver al Papa. Ya no solo el fútbol europeo, latinoamericano, también hasta del rugby. ¿Y de qué habla también? Pues que sean bendición de Dios, la alegría y la paz. Curioso, con los topetazos que se pegan y que hable de paz en ese deporte. Bueno, los reyes de los Países Bajos recibidos en audiencia por el Papa Francisco.
¿Y de qué tenían que hablar? Pues ya se sabe, protección del medio ambiente, lucha contra la pobreza, inmigración e integración, o sea, Laudato Si, la encíclica del Papa, que la va dando por todos los dirigentes. ¿Pero de qué hablaron? Promover la paz y la seguridad. Qué raro, ¿eh? Cuando digan paz y seguridad, ya sabemos lo que vendrá, ¿no? Pues una vez más ha vuelto a surgir. En fin, este es un repaso. Algunas noticias las he dejado ya de banda porque es el cuento de nunca acabar, pero ya veis que es un continuo bombardeo sobre la palabra paz, porque el mundo está anhelante de ella por todos lados, y por tanto cuando alguien les ofrece esa solución, qué poco van a tardar en querer cogerla, aunque sea la falsa paz. Nosotros ahora vamos a adentrarnos ya en la auténtica paz de Dios, vamos a adentrarnos en Colosenses capítulo 1, y una vez más os digo, todos los que tengáis Biblia con distintas versiones, incluso seguid el texto conmigo desde aquí, porque siempre hay alguna palabra que quizás es más clarificadora en alguna otra versión que, por ejemplo, en la Reina Valera 1960, con un lenguaje ya un poco más antiguo, que es la que aquí os muestro. Empieza así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo no por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios, porque Dios lo eligió para esto, apóstol, enviado para dar el mensaje. ¿Y con quién estaba? Con Timoteo, al que después también escribe 2 cartas. Timoteo, su fiel colaborador. ¿Y a quién escribe en definitiva? Pues a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Fijaos que dice santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Se está dirigiendo a los que están apartados? No, a los que están en fidelidad. Pero eso no quiere decir que no vaya a advertirles y a ponerle las cosas en su sitio, ¿eh? ¿Cómo no? Empieza con gracia y paz sean a vosotros. La gracia inmerecida, dada por Dios a nosotros gratuitamente, y la paz, la auténtica paz, sea a ellos. ¿Por qué ya se presenta con esa paz? Pues porque evidentemente en Colosas esa paz no estaba, y era debido a lo que hemos comentado en el inicio de este tema. Iremos profundizando en ello. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir que Pablo y Timoteo se pasaban el día y noche orando por ellos? ¿Siempre? ¿Quiere decir esto literalmente? Es una forma de hablar, que siempre los tienen en mente, que siempre oran por ellos. No quiere decir que sea un continuo de cada segundo, de cada día y cada noche, pero siempre los tienen presentes en la oración. Y eso es algo que debemos aprender todos. Orar los unos por los otros. Y cuando no oremos de rodillas o estando en congregación, tenerlos también presentes en mente y en contacto con Dios, seguir ofreciendo la oración por los hermanos. Y añade, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Eran buena gente, ¿no? Eran buenos hermanos. Tenían amor. ¿Amor por quién? Por la fe en Cristo Jesús, amor por los santos, los otros hermanos en la fe, quiere decir. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza que está guardada en los cielos? ¿La lluvia? La esperanza guardada en los cielos es lo que todos tenemos como esperanza. ¿Y qué es? La segunda venida de Jesús, la salvación. Es más, incluso la mediación actual aún de Cristo por nosotros en el cielo, y que cuando concluya va a dar pie al resto de cosas que hemos dicho. Esa es nuestra esperanza. Y dice que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra de Dios es clara. Jesús se va, Jesús vuelve. Y esa esperanza es la de que todos los cristianos debemos tener. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo,
y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice que llegó hasta ellos, pero dice así como a todo el mundo. ¿Está haciendo referencia a que el Evangelio había llegado ya a todo el mundo en los años de Pablo? ¿Todos los rincones del planeta conocían de Cristo? No. Una vez más es una expresión, porque ha llegado a mucho. En su tiempo llegó a mucho. ¿Cuál era el mundo conocido? Ya lo sabemos todos, ¿no? Pero había otros lugares donde el Evangelio aún no había llegado. Y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Qué fruto debe llevar esto? ¿La esperanza para el cristiano debe llevar algún tipo de fruto? ¿A dormirse en los laureles? Para nada. La esperanza nos tiene que llevar a saber que debemos vivir en consonancia con la voluntad de Dios, porque de lo contrario, por más esperanza que tengamos y que Cristo vendrá y nos vamos a quedar fuera. La esperanza tiene que provocar en nosotros que haya un cambio y que a través nuestro el mensaje evidentemente se manifieste en carácter, pero también en prédica, para seguir dando el mensaje a todos. Y dice que crece también en vosotros. Y así debe ser. Siempre se debe seguir creciendo. ¿Habéis visto una planta que de repente salga, pum, y ha crecido de golpe? No, es progresivo. Y en nosotros debe suceder lo mismo. Progresivamente iremos creciendo hasta una plenitud en Cristo. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Porque hubo un día en que conocieron como nosotros, ¿verdad? Que un día empezamos a saber algo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y aquí nos sale Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas seguramente. Él los instruyó, ese consiervo amado. ¿Por qué le dicen consiervo? Porque ellos también eran siervos del Señor, y unos a otros eran consiervos. Es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué bonito, ¿eh? Alguien que daba el Evangelio y que era un fiel ministro. ¿Sabéis? Hay personas que dan el Evangelio, pero no son fieles ministros. ¿Y eso no abunda? Bueno, creo que solo tenéis que hacer un repaso de dar alguna vueltecilla por cualquier iglesia. ¿Cuántos dirigentes, ministros del Evangelio realmente funcionan así? ¿Cuántos? Se puede hablar mucho, pero ¿se puede ser un fiel ministro de Cristo para la gente hablando mucho a veces? No necesariamente. Bueno, pues debemos ser las dos cosas. Nosotros también debemos ser fieles ministros de Cristo para la gente. Y aquí me detengo para que veáis algo. Está extraído de aquí del Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, pertenece básicamente al mundo evangélico, pero habla sobre Epafras y da un buen detalle. Nos dice en Colosenses 1:7 y 4:12 y Filemón 23, uno de los amigos y colegas de Pablo, llamado por él su consiervo y compañero de prisiones, ese es Epafras. Este nombre es forma abreviada de Epafrodito, pero probablemente no haya que igualar a Epafras con el Epafrodito de Filemón 2:25 y 4:18. Se infiere que Epafras evangelizó las ciudades del Valle del Lico, en Frigia, bajo la dirección de Pablo, durante el ministerio de este último en Éfeso, y que fundó las iglesias de Colosas, Hierápolis y Laodicea. Posteriormente visitó a Pablo durante su cautiverio romano, y fueron las noticias llevadas por él sobre las condiciones en las iglesias del Valle del Lico las que movieron a Pablo a escribir la epístola a los colosenses. O sea, Pablo, ¿cómo se informaba? ¿A través de Internet de lo que pasaba en los lugares? Evidentemente necesitaba que alguien le contara las cosas. Y si no era por revelación directa, alguien se lo tenía que decir. Y en este caso, Epafras le informó. Y esto, ¿qué reacción provocó en Pablo? Pues, ¿ya se lo harán? Los dejó así, ¿a mí qué? No. Recibió ese mensaje de parte de Epafras y reaccionó en consecuencia. Por tanto, como le importaba la salvación de todos, aunque él no hubiese conocido a esas personas directamente, se preocupó y les escribió.
Y vaya cosas les llegó a escribir. Vamos a continuar con la lectura. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Les dio un buen informe, ¿eh? Epafras le dice a Pablo y a Timoteo, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Todos unidos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, ya sabéis que Pablo le gusta redundar, va poniendo adjetivos y recalificativos encima para sacarle a todo más importancia, darle más preponderancia. Es muy importante lo que Pablo está diciendo aquí. Primero, lo que una vez más nos dice, no cesamos de orar por vosotros cuando se ha enterado de la situación. Pero además dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Cristo. Eso es lo que él pedía. Ellos pedían por ellos. Pero además, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No está hablando de la sabiduría a nivel de calle, ni de la inteligencia a nivel de calle, sino aplicado todo a nivel espiritual. ¿Y por qué necesitaban estar llenos de esa sabiduría e inteligencia espirituales? Precisamente, sobre todo, por los problemas que había en Colosas, por el problema gnóstico. Si ellos no eran capaces de saber discernir con la ayuda de Dios, ellos sucumbirían a los engaños satánicos que se estaban introduciendo entre los primeros cristianos. Y que, por desgracia, después de prácticamente 2000 años, siguen volviendo a la carga también entre el pueblo de Dios. Y fuera, por supuesto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué fácil es decir, para que andéis como es digno del Señor. Pero ahora, una vez más, esto se lo escribe a los colosenses, pero también no nos lo podemos aplicar. ¿Andamos, como dice aquí, como es digno del Señor? ¿Ven en nosotros, no hablo en andares literales, sino en el andar por la vida a nivel general, ven en nosotros que somos dignos del Señor? Porque si nosotros no ven ese ejemplo en actuaciones, no fingidas, sino en hechos reales de la vida, en palabras, acciones, tenemos un grave problema. Quiere decir que esto es muy bonito en la teoría, pero a la hora de la práctica, si no estamos así, estamos dando un mal ejemplo, no llevamos fruto en toda buena obra y encima no esperemos crecer en el conocimiento de Dios. Y esa es la auténtica realidad. Crecer en el conocimiento de Dios auténtico solo se adquiere si además de corazón uno quiere seguir de verdad andando ser digno del Señor. Porque si no, lo que va a llegar es un falso conocimiento. Y un conocimiento que además puede llegar al engreimiento, y aún es peor. Y añade, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando habla de poder, aquí habla de energía, la palabra griega es energía, por tanto ya sabemos que es algo que cuando recibes energía, ¿qué hace? Te mueve, ¿no? Pues eso se recibe de parte de Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por tanto, crecer en ese conocimiento lleva paciencia también, paciencia para soportar muchas cosas, y eso creo que nos hace falta a todos. Pero habla de longanimidad. ¿Y alguien de vosotros tiene una versión distinta aquí? ¿Qué dice el versículo 11 en alguna versión? ¿Lo tiene alguien? ¿O todos tenéis la Reina Valera 1960, sí? También dice longanimidad. Bien, pues vamos a aclarar qué quiere... ¿Cómo? Dice constancia y paciencia. Constancia y paciencia. Dice, ¿qué versión es? Paciencia y en toda situación. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, la de 1995. Paciencia en toda situación. Perseverancia con paciencia en toda situación. Vale. Pues longanimidad, si buscamos, lo que nos viene a decir es misericordia,
contraria a ira o venganza. Fijaos, qué matiz tan interesante, ¿eh? Si habla de paciencia, por un lado, y luego nos dice misericordia como lo contrario a ira o venganza, quiere decir que si no tienes paciencia, ¿qué harás? Pues tener ira y venganza. ¿Os dais cuenta cómo son dos términos que tienen que cabalgar juntos? Pues eso es lo que necesitamos todos. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cuál es la herencia de los santos en luz? ¿Cuál es esa herencia? ¿Los santos en luz? ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en luz, pues son los que siguen lo que hay que seguir. Pero esto evidentemente nos puede hacer pensar también. Ser aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en que todos los que están andando en un mismo sentir, en ese conocimiento de Dios, todos se mantienen en luz. Ciertamente en el cielo también hay santos en luz, ¿o no? ¿No hay santos en luz en el cielo? Ahora diréis, vaya, este se ha hecho papista. No, no. ¿Hay santos en luz en el cielo? ¿Están en la gloria de Dios? ¿Personas que han pasado por esta vida y estén en el cielo? Pues sí, también los hay. Enoc, Elías, ¿quién más? Moisés, ¿y quién más? Los que resucitaron con Cristo, que fueron al cielo, no se volvieron a morir. Seres de otros planetas también, ¿no? Ángeles, seres de otros mundos que jamás han pecado. Imaginaos si hay santos en luz. Están haciendo la voluntad de Dios y en pleno conocimiento de Él. Pues al final los de aquí más los de allá, todos juntos, participamos de lo mismo. Y nos dice además, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando aquí de personas que aún pisaban en tierra, aún no estaban en el cielo, pero dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es la potestad de las tinieblas? Satanás. Y si te libra de Satanás, ¿qué hace? Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué pasa? ¿Que nos trasladó a los colosenses, a Pablo y a los demás, a todos, al reino de los cielos ya en ese momento? No, estaban aún vivos en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estando aquí se puede participar del cielo de allí. ¿Y cuántos de nosotros participamos del cielo de allí en la tierra aquí? El cristiano debe vivir ya como si estuviese en el cielo. Debe de notar eso en su vida. Evidentemente las circunstancias de aquí no son las circunstancias del cielo, eso queda más que claro. Pero el cristiano, como dice Ellen White, debe mostrar también la vida del cielo ya aquí en la tierra. Si cada cristiano hiciese eso, ¿creéis que la gente no quedaría verdaderamente perpleja de ver una gran diferencia entre los que son pueblo de Dios y los que no? Ellen White escribió que en la actualidad, y eso ya era en sus tiempos, entre los creyentes y los impíos, la barrera prácticamente inapreciable. Pues ¿qué diría ahora, no? ¿Qué diría ahora? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fijaos una vez más cómo siempre nos habla del reino de Cristo y lo va asociando a la redención por su sangre. Pablo habla de muchos temas, pero siempre es cristocéntrico, siempre tiene claro que todo lo que podemos conseguir y se nos da es gracias al sacrificio de Cristo por nosotros. Él sí habla de muchos conocimientos, muchas cosas interesantes, pero siempre con Cristo allí. Esto es ser cristocéntrico de verdad. A veces se acusa a muchos de decir, es que esto no es cristocéntrico, este mensaje no es cristocéntrico. Todo está basado en Cristo, porque si no es por la sangre de Cristo, todos los conocimientos que sean, de nada sirven. Luego nos dice aquí, bueno, cuando nos habla ahora en el versículo, ya veremos, bueno, vamos avanzando. Cuando en el 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, cuando habla de librado es rescatar.
liberar, rescatar. Nos ha rescatado de manos de Satanás. En definitiva viene de eso, redención también. No somos conscientes que cuando hemos aceptado al Señor y queremos seguirlo, nos ha liberado de Satanás directamente, nos ha rescatado de sus garras. ¿No es para darle gracias a Dios eso? Es que no deberíamos cesar de dar gracias a Dios, pero lo llevamos ya como tan asumido. Pues no, realmente, si no estuviésemos con Cristo, estaríamos bajo el dominio de las tinieblas. No hay otra. Luego, además, en el versículo 14, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón como liberación también aparece. Nos libera, del pecado. Y sigue en el 15. Porque aquí ya viene la cuestión que os he dicho, donde haré el paréntesis, para empezar ya el tema que viene. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pues deberemos hablar de la preexistencia de Cristo, ¿no? Por fuerza. ¿Por qué aquí Pablo habla de esto? Pues porque era la cuestión que había con los gnósticos. O se dejaba claro de dónde surgía Cristo, hablo de surgir como un término para que entendáis como un punto de partida para comprender algo, o sencillamente se iba a caer en el engaño de los gnósticos. Nos habla de imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Cristo, imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Una imagen del Dios que no se ve. Por tanto, él, ¿qué hacía? Transmitir lo que era Dios Padre. Sí, o sea, mostró cómo era Dios Padre en él. Esto nos va a llevar a más cosas ya en su momento. Pero además dice, el primogénito de toda creación. ¿Sabéis que en este texto es donde muchos dicen, ¿veis? Jesús es creado por Dios Padre. Es lo primero que creó Jesús. En esta versión dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Espera, coge un micro, por favor, para decirlo, porque si no, no se oirá nada. En esta versión dice, que es la nueva traducción viviente, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Él ya existía antes de todas las cosas creadas. Pero aún y así, que el texto indica esto, hay personas que dicen, sí, porque todas las cosas las creó Cristo, pero a Él lo creó el Padre. Siempre dan la vuelta a la cuestión. Bien, cuando habla aquí de imagen, significa similitud, semejanza. Por tanto, hacía un reflejo de lo que era Dios, Padre. Pero cuidado, porque dice primogénito de toda creación. ¿Primogénito quiere decir que es el primero en ser creado? Primogénito viene de tener la preeminencia. O sea, no ser el primero en algo en concreto, y luego lo veremos, como el mismo Pablo lo aclara, por eso hay que leer más y no quedarse solo con un texto, y nos viene a decir que el primogénito es el que tiene la preponderancia en algo en concreto. En este caso, ¿del qué? De toda la creación. Es el líder absoluto. También se le llama primogénito de los muertos, y en cambio... Esto es lo que ahora vamos a ver. Precisamente Pablo después nos habla de primogénito de los muertos. Resulta que Jesús es el primero que se muere, tú. Antes no se ha muerto nadie. ¿Nos damos cuenta? Si desconocemos o queremos ignorar los otros textos, que nos terminan dando luz sobre lo que ha escrito antes, no vamos a enterarnos de nada y vamos a caer en malas interpretaciones. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el primer ser creado por Dios Padre, pero no es el único. Que se lo digan a los gnósticos. También lo dice porque el primogénito de cada familia era el que recibía las bendiciones. Ahí está, el primogénito de cada familia
el primero que nacía, es el que recibía todo el poder de que se le transfería por parte paterna, toda la heredad, exacto. ¿Y quién recibió el reino? Nos lo ha dicho antes, el Hijo. ¿Os dais cuenta cómo todo va ligando? Por eso, siempre leamos texto y contexto, porque si queremos aislar versículos y hacerles decir lo que quieran, vamos realmente fatal. Bueno, sigamos avanzando, porque mirad qué nos dice aquí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Me detengo un momento aquí. En él fueron creadas todas las cosas. ¿En él? ¿Cómo se entiende esto? Todo procede de él. Claro. ¿Cómo creó? ¿Cómo dice Génesis que crea? Por la palabra. O sea que eso yo no lo entiendo cómo se lo hace, para eso es Dios. Y de allí, con su palabra, genera el ¿qué? La creación. Ese poder de la palabra suya no la entendremos jamás, pero lo hizo. Y de él surge todo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué cosas hay en los cielos creadas? Bueno, claro, todo el universo podemos decir. Pero solo estamos hablando de cuestiones físicas, astronómicas, mira, una estrellita, un planeta por aquí, una nebulosa por allá. No hablamos solo de esto. Fijaos que además nos dice visibles e invisibles. Bueno, algunos pueden decir visibles, claro, lo que vemos, invisibles, debe ser las cosas microscópicas que no ves. No, va mucho más allá. Y es cierto que ha hecho el macrocosmos y el microcosmos, evidentemente todo, pero nos añade esto que nos da una mayor comprensión aún. Creó, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿De quién nos está hablando entonces aquí? Sean tronos, dominios, principados, potestades. ¿Quiénes son? ¿Sabéis? Este era uno de los textos que los gnósticos, o que hace referencia en parte ya a las creencias gnósticas. Ellos creían en que los ángeles tenían divisiones, grupos, unos más encumbrados que otros. ¿Es un disparate eso? No, es verdad. Hay jerarquía, por decirlo de algún modo, dentro de los ángeles, distintos órdenes. Pero evidentemente aquí no se está hablando de toda la creación. ¿Cómo funcionará la tierra nueva? ¿Cómo funcionaba la tierra antes de pecar? ¿Adán qué debía ser? El que tuviese el qué sobre la tierra. El señorío, la potestad, debía ser el representante de la tierra. Por desgracia pecó y todo eso ya sabéis cómo terminó. Y en Job se registra que cuando tiene que ir, o debería haber ido, Adán como representante delante del trono de Dios, cuando se juntan gente de otros mundos, representantes de esos mundos, a estar allí, ¿quién se presenta como el líder supremo de la tierra? Satanás, porque ha usurpado el lugar de Adán, porque Adán transgrede y él pasa a ser el dueño, entre comillas, príncipe de esta tierra. Por tanto, fijaos que aquí nos puede estar hablando de muchas más cosas, puede estar hablando incluso de creación en otros mundos, pero ciertamente también de ángeles. Y dentro de los ángeles ha habido de buenos y ha habido los que siguieron a Satanás en rebelión. ¿Y esos tienen también su orden? Pues sí, lo tienen. Muchas veces he comentado sobre esa trinidad satánica. Satanás junto a dos ángeles caídos de un poder tremendo. Pero Satanás dominándolo absolutamente todo, por encima de ellos. Pero aparte, otros ángeles caídos, que unos tienen más poder que otros. También tienen sus grados, su categoría, incluso siendo caídos. Bueno, pues todo esto se refleja aquí.
Pero aparte, cuando todo lo hizo, y lo hizo perfecto en un principio, todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es el creador? ¿Dios Padre? No, es Jesús el creador de todo. Cuando leemos Génesis capítulo 1 y vamos avanzando, quien está creando es Jesús, antes de encarnarse como hombre en la tierra. Él es el creador. Y dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él mismo. Por tanto, si lo crea para Él, ¿es para qué? ¿Para que le sirvan? Sí, en cierto modo sí, ¿no? Somos suyos, por creación. Eso es lo que implica. Por creación somos suyos. ¿Cómo nos vamos a rebotar contra quien nos ha hecho? Si además es bueno y lo hace todo por nosotros, que hasta viene a morir por nosotros para que seamos salvos. ¿Verdad que no cuadra? ¿Cómo te vas a rebotar contra...? Pues sí, Satanás lo hizo, porque Satanás fue creado como Lucifer. ¿Y quién creó a Luzbel? ¿A Lucifer? Fue el mismo Jesús. ¿Os dais cuenta de la magnitud del pecado de Satanás? No se rebotó solo contra Dios en general, sino contra su propio creador, el mismísimo Jesús. Y contra toda la creación. Bueno, y en definitiva después contra todo, sí, contra todo lo hecho por Dios para derribarlo todo, ¿no? Y dice que, y Él es antes de todas las cosas, antes. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es el que mantiene todo en el universo? Funcionando, vivo, moviéndolo todo. Jesús. Es el poder de Jesús. O sea, su palabra crea y además tiene, no sé cómo lo hace, pero mantiene todo en plenitud. Yo no puedo entender eso, no sé cómo lo hace. Él es Dios. Tampoco necesito saberlo, la verdad. Ahora a mí lo que me interesa es ganarme la salvación con su ayuda, porque si no, me voy a enterar menos aún de todo después. O sea que Dios revela lo que a nosotros nos interesa para nuestra salvación. Las otras cosas, si Él quiere, ya nos lo irá explicando. Tiempo tenemos toda la eternidad. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Una vez más nos vuelve a esa comparativa. Cuerpo humano, recordemos Templo de Salomón en forma cuerpo humano, ya lo mostramos también en conferencia. El lugar central donde había el Arca de la Alianza y tal, ¿qué era? La cabeza. ¿Y qué simbolizaba? A Cristo. Pues una vez más, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia es Cristo. ¡Qué maravilla! Sigue siendo la cabeza. Él es el que... ¿Qué hace la cabeza respecto al cuerpo? ¿Solo lo acompaña porque el cuerpo anda y la cabeza va encima? Lógicamente, la cabeza es la que mueve al cuerpo. El centro de mando del cuerpo, absolutamente. Entre otras cosas, por supuesto. Y ese es Cristo. Él que es el principio. Por tanto, ¿cómo lo diríamos aquí? En una letra muy conocida. Él que es Alfa. El principio. Y en Apocalipsis, ¿qué dice? Él que es Alfa y Omega, el principio y el fin. O sea, es todo. Aleph, sí. Por tanto, ya vemos que es la cumbre de todo. Pero mirad ahora lo que nos dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, ¿Jesús es el primero en morirse? No, no podemos decir eso, no es el primero que se murió. Entonces aquí, ¿cómo aplicamos primogénito? Pues ya nos lo dice Él, es que no hace falta que pensemos mucho, para que en todo tenga la preeminencia, porque ser el primogénito es el que tiene la preeminencia. No quiere decir que es el primero en ser creado por Dios Padre, sino que es el que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Como hijo, tiene el poder de todo el reino. Sí. Como heredero. Es el heredero, se le da el reino al hijo, los textos son muy claros bíblicamente, por tanto, es el que manda, por supuesto. Bueno, pues
una cosa que es tan clara, leyendo el texto, bajando un poco, desde que dice que tiene allí una primogenitura y un poco más abajo nos habla de primogenitura de los muertos, mirad si queda claro por sí solo el texto bíblico. ¿Y por qué tantos aún quieren seguir creyendo lo que no toca? Pues especialmente, y ahora me dirijo a los testigos de Jehová, que son los que creen esto, deberían pensar y analizar que su iglesia fue hecha, sí, salida del movimiento adventista, vale, muy bien, no de la iglesia adventista, del movimiento adventista, a partir de la predicación también de 1844 de Guillermo Miller, ¿sí? Pero ¿quién empezó a encabezar ese movimiento que terminó siendo los testigos de Jehová? El señor Russell. ¿Y qué era ese señor? Un masón. ¿Y dejó de ser masón? No, jamás, jamás dejó de serlo. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Si estos señores se dedicaran a analizar sus orígenes como denominación religiosa, ya saldrían corriendo de allí. Pero como muchos no les da por estudiar por sí mismos, pues pasa lo que pasa. En fin, sigamos, porque el texto ya veis que gracias a Dios se explica por sí solo. Pablo a veces puede parecer complicado, pero cuando vamos mirando detenidamente, ¿verdad que gracias a Dios sale todo con claridad? Bueno, pues mirad qué nos dice a partir de ahora. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El Padre ya le agradó que eso fuera así, que él fuera el que tuviese la preeminencia de todo. Fijaos cómo es un orden que entre ellos se establecen así. Del mismo modo que Jesús es el que crea, podía haber sido al revés, pero ellos consideraron que debía ser así, y al Padre le parece bien. Bueno, pues dice que además en él habitase toda plenitud. El Hijo llega a la tierra. ¿Qué plenitud le llega? Pues esto es lo que deberemos estudiar a fondo. Aquí dice, ¿Sí? vuelvo en esta versión, que dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Bueno, es una traducción un poco más compleja, ¿eh? Siempre hay que buscar los textos originales porque a veces las traducciones ya veis que nos pueden quedar un poco de ese modo, ¿eh? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y mirad que añade ahora, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Aquí ya nos va dando una vislumbre. ¿A qué está haciendo referencia además con esa plenitud en Cristo? O de Cristo tener esa plenitud. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué reconcilió? Pues aquí nos lo dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo reconcilia Dios el cielo con la tierra? A través de Cristo. ¿Cómo? Muriendo Él por nosotros en la cruz, derramando su sangre. A partir de allí, ¿qué hay? Una conciliación entre el cielo y la tierra. Por tanto, ¿qué hace? De mediador y de puente. Él sí que es el sumo pontífice, no el Papa, ¿eh? Es Cristo. Por eso cuando alguien se pone el título de sumo pontífice, como tenía el César, y va el papado y coge ese mismo atributo, lo que está haciendo es ponerse en el lugar de Cristo. Es anticristo. Bueno, pues deberemos estudiar qué es eso de que habitase toda plenitud en él, porque es necesario conocerlo, porque deberemos hablar de la naturaleza de Jesús, la física y la moral. ¿Nació como Adán antes de pecar o después del pecado? Físicamente y moralmente. ¿Tendencia al mal? ¿La tenía o no la tenía? ¿Sirve de un modo para que seamos salvos y del otro no? Pues deberemos analizar todo eso. Biblia en mano y con las citas de Ellen White, por si a alguien le quedan dudas. Y vamos a ver una vez más cómo, por desgracia, tanta mentira está entrando entre el pueblo de Dios que está dejando de ser pueblo de Dios. O conocemos la verdad a fondo o vamos a quedar fuera. Y ahora hay otra conjetura, que
que nació como aquellos que nacemos de nuevo, ¿no? Nació de nuevo, reconvertido. ¿Le podéis pasar un micro que pueda...? Esta es otra... ¿Está conectada? Has de apretar. Sí, ahora desde un tiempo para acá hay una tendencia que incluso hay algún famoso pastor, de estos que están en internet y tal, que no se oye. Acércatelo más. Pues ya más me lo pongo dentro, ¿eh? Hay una tendencia en la cual se sugiere que Cristo vino como cuando el ser humano conoce a Cristo y nace de nuevo. ¿Lo tiene encendido? Está apagado. No está encendido. ¿La lucecita está? Ahora está. Vale, ahora sí. Sí, pues ya me pierdo el hilo, ¿eh? Bueno, Decía que hay una tendencia, que hay pastores que están predicando eso, ¿no? Que Él vino como nosotros cuando conocemos a Cristo, salimos del pecado, nacemos de nuevo, pues que Él vino en esa condición, como nacido de nuevo. ¿Eh? Esa es la tendencia que hay. Es decir, no como antes de Adán antes de pecar o Adán después de pecar, sino en este sentido, como nacido de nuevo. Sí. Habiendo estado en pecado, nacido de nuevo. Para rizar el rizo tanto Es como rizar quieran. el rizo, Sí, pero sí. vamos. ¿Van a hacer de nuevo, Jesús? Exacto. Para ser más puro. Fijaos cómo si necesitaban hacer de nuevo, que Juan lo quiere bautizar, no. Pero él dice que es necesario que se haga así. ¿Hacía falta porque él estaba en pecado antes? No, pero se hizo como ejemplo para que todos siguiésemos sus pasos, entre otras cosas y otras enseñanzas más. Hay cosas que por sí solas ya caen, ¿no? Solo hace falta analizar un poco el resto de la palabra de Dios. Pero por desgracia, como cada vez más el cristiano estudia menos la palabra de Dios y se deja embaucar por lo que dice gente desde púlpitos o desde vídeos, pues pasa lo que pasa. Y el lenguaje clarifica muy detalladamente en qué condición vino. Y tanto, pues todo muy detalladamente. ¿Eh? Todo esto lo mostraremos, y os advierto, porque no creáis que va a ser un tema de una horita y vámonos a casa, porque va a dar para bastantes temas. Porque solo en textos bíblicos hay cantidad industrial al respecto. Pero en citas de Ellen White ya no os digo nada. Pues todo eso es lo que vamos a mostrar, si Dios quiere, a partir del próximo sábado. Y vale la pena que cada cristiano sepa realmente la verdad sobre este aspecto. Pero fijaos que es un continuo, ¿eh? Como dijo Ellen White, todo va a ser tambaleado. Y así está siendo. Todo es removido, sea la doctrina que sea. No para el diablo. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Y el pueblo de Dios cada vez es más incauto, y en vez de buscar en oración y estudio profundo de la palabra de Dios, se dedica a oír a personajes que van endiosando, y así terminarán. Y el problema de aceptar un error doctrinal es ir aceptando otros. Es una cadena, un error te lleva a otro, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues vamos a ir finalizando este capítulo. Y vamos por el versículo 19, y dice el 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una vez más, ¿es cristocéntrico el mensaje? De lleno. Pero una vez más, ¿Cristo es clavado en la cruz y derrama su sangre o no? Fijaos, los gnósticos decían que de eso nada, que era un cuerpo espiritual. ¿Un cuerpo espiritual va soltando sangre? Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Es curioso, en nuestra propia mente, ¿y éramos extraños y enemigos antes de estar en la verdad? Qué cosa, ¿eh? Lo que nos está diciendo es realmente sorprendente. Nosotros mismos, sin estar en el mensaje, en la fe, creemos que estamos tan bien. Hablo sobre todo de las personas que se han incorporado posteriormente a la fe, ¿no? Cuando ya han tenido alguna cierta edad. Pero resulta que
sin darse cuenta eran extraños y enemigos en su propia mente. ¿Por qué? Porque la propia mente está hecha ¿para qué? ¿Para servir a quién? ¿Para estar con quién? Con Dios. Pero si no estabas con Dios, eras extraño y enemigo en tu propia mente. Enemigo incluso. Casi nada, ¿eh? ¿Y qué haces en consecuencia? Malas obras. Claro. No eres consciente de todo eso. ¿Y qué te lleva si no estás con Cristo? Pues a hacer malas obras. Normal. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Anda, mira, pero no decía que eran todo espiritual, el cuerpo de Cristo. Pues Pablo les dice tajantemente, ¿cómo vino? En carne. Por tanto, si vino en carne, ¿vino como qué? Como ser humano. Como cualquiera de nosotros, humano, de carne, y que tiene sangre por dentro, algunos más que otros, por medio de la muerte. Por medio de la muerte nos reconcilia. Si Cristo no muere, no hay reconciliación. Imaginaos el movimiento gnóstico a qué llevaba, y a qué lleva aún ahora. Que si no aceptas que Cristo muere y derrama su sangre por ti, ¿de qué te sirve eso? ¿Te lleva a la salvación? No, te aleja de Cristo, te aleja de la salvación directamente. Imposible. Reconciliación nula. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso muere Cristo. Porque cuando estamos ante el trono de Dios, no en persona, pero en juicio, ¿quién nos representa? Nuestro abogado, el que ha pagado por nosotros. Y cuando Dios mira a ese Víctor San Vicens o al que sea, ¿a quién está viendo? ¿A este personaje? ¿A este hombrecillo? No, está viendo a Cristo, que ha pagado por él, y por tanto puede llegar a ser salvo. ¿Y esto no es una maravilla? Pues imaginaos, si Cristo no muere, ¿qué sucede? Pues que de aquí no se salva nadie. Nadie. ¿Por qué se pudieron salvar Enoc, Elías, Moisés incluso, si Cristo aún no había muerto y se los llevó al cielo? Pues porque había la promesa que Cristo vendría y moriría por nosotros. Pero sabéis que Cristo podía fallar, ¿no? ¿Os imagináis esa situación? Es casi increíble. Jesús hubiese fracasado, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué sucede con ellos? ¡Hala, ya os podéis bajar otra vez! Es tremendo, ¿eh? Lo que estaba en juego es la vida eterna de cada persona que ha pasado por este mundo, y de algunos que se les había dado una recompensa especial ya en ese momento. 3 personas. 3. Bueno, vamos a seguir. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ahí está la condición. Serás salvo si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Porque Cristo ha podido morir por ti, pero si tú no cumples con ese requisito, de nada te va a servir. Es fuerte, ¿eh? Pero esa es la verdad. Ese es el mensaje. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro o diácono, es la palabra en griego. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Qué interesante, ¿eh? Si te mueves de esa esperanza, ya estás. Si te entra una doctrina que te lleva a otra cuestión, ya estás. Lo que decíamos, un error te va a llevar a una cadena de errores y te va a apartar de la verdad y te va a apartar de la salvación. Y eso no siempre se tiene en cuenta, ¿eh? Imaginaos cuando Pablo decía de luchar por la sana doctrina. Pues es lógico, no es ninguna absurdez, no es una locura, hay que hacerlo, estar en la sana doctrina toda, porque es el único modo de estar en un mismo sentir todos, porque si yo creo una cosa fundamental que es correcta y otro cree otra que dice que es fundamental y es correcta y otro igual y todos son distintos, ¿eso qué es? Pues es un gallinero. Y en un gallinero el Espíritu Santo difícilmente se va a manifestar.
Por tanto, la Iglesia debe estar unida bajo unos mismos conocimientos y vivirlos, porque de saber el conocimiento y no vivirlo, tampoco va a servir de nada. Y además habla otra vez de ese evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué bonito, ¿eh? Pablo, una vez más, dice que él representa y explica al mundo el qué, la auténtica verdad. ¿Es apóstol? ¿Es enviado? ¿Por quién? ¿Por él mismo? No. ¿Por orden de quién? De Jesús mismo. El que murió y resucitó es el mismo que lo coge y lo envía. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Aquí está hablando de la situación que Pablo estaba viviendo, estaba preso, pasaba aflicción por los creyentes, sean los de Colosas, los de Filipos, los de donde fueran. ¿Y él estaba amargado por eso? No, para nada. Estaba gozoso de padecer por causa de ellos, porque él no paraba de dar el mensaje igualmente, aunque estuviese en la cárcel. ¿Y qué hace? Pues aún completar las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Él también padecía. Evidentemente no pasó por lo mismo que Cristo, nadie pasará por lo mismo que Cristo, pero él estaba participando de esos padecimientos también. Por su cuerpo, que es la Iglesia. Una vez más nos recalca, el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Hay personas que siguen diciendo, no, Dios no dejó instituido ninguna iglesia. Pues vaya, eso es una mentira absoluta. Ciertamente, Jesús cuando se fue dejó instituida una iglesia. Y los apóstoles, y entre ellos Pablo, lo dejan más que claro. Otra cosa es que esa iglesia se fuera deteriorando por lo que todos sabemos, pero la iglesia sigue al paso de los años. Y lo vemos en la historia, gente que va recuperando verdades perdidas por el gran poder del Vaticano durante siglos y siglos. Y van recuperando uno una verdad, otro otra, y van añadiéndose y quieren ser pueblo de Dios fiel. ¿Sabéis? Esta misma semana leía sobre los valdenses. ¿Sabéis los valdenses que tanto hablamos, que estaban en el Piamonte, en la zona de Suiza, Italia, allí en los Alpes? Pues sabéis que llegaron hasta Cataluña y estuvieron aquí en Cataluña los propios valdenses. De eso no se habla y es historia. Y dejaron también semilla de esas creencias, porque junto a ellos estaban también los albigenses, los cátaros, que venían de Occitania, en Francia, y llegaron también a entrar en Cataluña, estuvieron aquí entre nosotros, y dejaron bases y constancias de sus creencias, de su fe. Y muchos, ¿cómo terminaron? Ya os lo sabéis, ¿no? La historia. Fatal, fatal. Porque había un poder que seguía luchando para que la verdad no surgiera, y que no paraba de echar tierra y mentiras sobre las creencias de ellos, que aún perduran hasta nuestros días. Dios siempre ha mantenido una iglesia, porque a pesar de que unos morían, Dios iba levantando a otros. Y ya sabemos la historia hasta llegar al movimiento adventista, y a la generación de la cual surge la iglesia adventista. Y cómo también Satanás entra y destruye, y vuelve a llamar Dios un remanente, a ese remanente. Y ese remanente del remanente sigue cogiendo verdades y diciéndolas. Y eso es necesario, es vital, sobre todo en estos últimos tiempos. Y vamos a seguir para ver si terminamos este ya capítulo 1. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente, ¿eh? No otras cosas, sino la que toca. ¿Y quién le propone a él para hacer esto? La administración de Dios, que le da para que haga eso con todos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era ese misterio? Fijaos que a Pablo le gusta utilizar la palabra misterio. ¿Pero por qué? Los gnósticos, ¿en qué estaban basados? En los misterios,
¿En qué misterios? Los misterios de Babilonia. No se habían inventado nada. Sencillamente cogían lo de Babilonia y lo seguían transformando y adaptando a las circunstancias y época suya. Y con esos falsos conocimientos mistéricos hacían sucumbir a muchos. Y Pablo utiliza los mismos términos de las sociedades secretas de ese tiempo y lo utiliza para demostrar y contrariar con la palabra de Dios a todos ellos. Por eso Pablo utiliza tanto la palabra misterio. Y dice que estaba oculto ese misterio desde los siglos y edades. ¿A qué se refiere? ¿Qué misterio estaba oculto durante la eternidad pasada? Pues el plan de salvación para el hombre. No se había creado aún la vida sobre la tierra, que Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Y Dios ya sabía, antes que Satanás se convirtiera en tal, que iba a suceder, porque para eso es Dios. ¿Y qué había hecho preveyendo ya, sabiendo que eso iba a pasar? Preparar todo un plan de salvación que nadie sabía. Los ángeles no sabían que pasaría todo eso, no lo sabían los habitantes de otros mundos, nadie lo sabía, solo lo sabía la divinidad. Y llegó un momento en que se manifiesta, ese misterio oculto, llega el momento en que se manifiesta cuando la situación se produce. Y dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Por qué manifestado a sus santos? Sabéis que incluso en los tiempos antes de Cristo se hacían sacrificios, ¿verdad? No hablo de los paganos, hablo de los del pueblo de Dios. ¿Sabéis? Ellen White escribe también sobre cómo los propios del pueblo de Dios que hacían esos sacrificios muchas veces no terminaban de ser conscientes de la magnitud de lo que eso implicaría en Cristo. Ni ellos mismos sabían la magnitud de todo eso. Y hasta que no se produce la muerte de Cristo en la cruz, esos santos que han podido vivir esta experiencia, todo ese concepto no se les aclara. Por fin ese misterio les queda claro de verdad. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Atención a esto porque, sabéis, me escribe mucha gente y entre los muchos que escriben siempre hay personas que son realmente judaizantes y sionistas a tope. Y por desgracia no son conscientes de cómo los están moviendo como títeres. Y por desgracia además muchos de ellos no son ni judíos de linaje, no lo son. Pero llegan a creer que si no hacen lo mismo que los judíos, guardar esas fiestas y tantas cosas más, pues que estás haciendo un disparate. Bueno, pues la historia no cambia, es lo mismo. Pero aquí nos dice claramente dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque hay de ellos que dicen que eso solo puede quedar entre los judíos. Entonces el resto, ¿qué pintamos? Bueno, nosotros porque aún tenemos linaje judío, pero ¿y tantos otros que no tienen nada de linaje judío, qué? Ya se pueden morir todos, porque se van a perder la eternidad igualmente. ¿Os dais cuenta qué salvaje? Es una locura decir eso. El Evangelio era para todos, y ese misterio del plan de salvación es dado también para que lo conozcan los gentiles, entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No son fiestas, no son ciertas cosas, lo que es la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y eso da igual si eres judío, si eres japonés, si eres de Tailandia, si eres de Groenlandia. Tú, si tienes a Cristo, puedes ser salvo, porque ese plan de salvación se te ofrece como gentil. De nosotros depende si lo queremos o lo rechazamos, porque, no, es solo para los judíos. ¿Os dais cuenta que esa magnitud de pensamiento lleva a decir que aparecerá un Mesías en un cierto lugar y todos creerán que es Él? Van a caer de lleno en la trampa satánica cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Y la gente no es consciente que por creer en esas cosas, por no seguir la verdad de la palabra de Dios tal cual, se van a perder ellos y muchos más. Y a todos los que pueden llegar a arrastrar. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, amonestando a todo hombre. ¿Amonestamos a todo hombre?
¿Qué quiere decir amonestar a todo hombre? ¿Que les vamos sacando tarjeta amarilla a todos? Amonestamos a todo hombre. ¿Por qué? Bueno, ya nos lo aclara. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por tanto, lo que hemos de hacer es amonestar a la gente. Hoy esto no funciona así. Hay un plan de salvación. Cristo vino a morir por ti. Y tienes que explicarles cosas de un modo que les capte la atención, porque evidentemente si ahora sales a la calle y al primero que pasa le amonestas diciendo Cristo murió por ti, tienes que hacerle caso, te vas a morir quemando, y te van a tomar por loco, y creo que con toda la razón. Hay que saber dar el mensaje a cada persona, a los grupos, donde sea, con la particularidad de la mentalidad de cada lugar, para que la gente despierte, analice, incluso los que no creen para nada ni que Jesús llegó a existir, se den cuenta a través de evidencias que realmente hubo alguien que fue así. Y ese alguien no era un cualquiera, sino que era Cristo encarnándose. Y eso no es poca cosa. Y dice que todo eso debe hacerse enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Os dais cuenta? En toda sabiduría quiere decir que no solo se trata de decir, mira, ha muerto y ya está y te va a salvar. Se trata de darle conocimientos generales de todo para que puedan sospesar en sabiduría y darse cuenta que lo que les dices es verdad, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así todos se pueden presentar ante Cristo para ser salvos. ¿Pero qué necesitarán? Un conocimiento sabio, con buenos argumentos, porque sin argumentos difícilmente vas a llegar a la gente. Pero eso sí, puedes tener muchos argumentos, pero como tu vida no vaya en consonancia, ¿de qué va a servir? Hoy sí, dice cosas muy buenas, pero mira qué vida lleva, ¿eh? Y luego eso, ¿qué influye? Pues que no hagan ni caso del mensaje, por supuesto. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando dice trabajo, viene de copiao. Sí, no viene de copiar, no. Es lo primero que uno cuando lee el griego dice, ¿copiao? Ostras, un andaluz cuando lo ha copiado, ¿no? No lo ha copiado. Significa esforzarse, afanarse, bregar. O sea que es más que un trabajo de, venga, vamos, feo. Copia de, sí, sería bastante eso, en definitiva. O sea, es con intensidad, a por todas. No es un trabajo de dormirse en laureles, es a por todas. Claro, hay que perseverar. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. No dice por mi propio mérito, yo que soy tan fuerte y sé tanto. No, dice por la potencia ¿de quién? De Él, luchando según esa potencia. Y luchando, contender, combatir. ¿De dónde surge? Una vez más, del lenguaje atlético. ¿Qué hacían? ¿Solo corrían dando vueltas a un estadio? Eso era una modalidad, pero había otra modalidad que era la lucha. Sí, ya existía entonces. Y en esas olimpiadas tan conocidas habían apartados para lucha. Y ese lenguaje que Pablo utiliza aquí de contender, combatir, está precisamente extraído de eso. ¿Y cómo creéis que luchaban si se estaban jugando la corona de laurel? ¡Ay, que te doy un golpe! ¡Ay, no! Irían a por todas. A por todas. Esa era una lucha a tope. Pues en consecuencia es como Él hacía el trabajo y como nosotros debemos hacer el trabajo para dar el mensaje a la gente. A por todas. Y bien, aquí termina Colosenses 1. Como os decía, el próximo tema va a ser ya el paréntesis. Vamos a hablar sobre la naturaleza de Cristo. Os decía que va a durar varios temas, por tanto, tened paciencia porque no va a ser cuestión de un día ni de dos. Pero una vez más, como nunca, es totalmente necesario. Esta misma noche recibía un mensaje de alguien que me comentaba que esto se está tratando y de qué modo en muchas iglesias en Argentina. Y precisamente el enfoque, ya os podéis imaginar que es todo lo contrario a lo que debe ser. Pero sabed que esto no es solo en Argentina, porque recibo mensajes de muchos países y esa situación se está dando en todos lados. Por tanto, debemos conocer la verdad, conocer esa sabiduría de Dios, y solo el Espíritu Santo nos puede guiar a ello. Por eso os pido mucha oración,
para que todos estemos mentalizados para comprender lo que el Señor nos quiere decir. Que Dios os bendiga a todos y que nos junte en ese mismo sentir en la sana doctrina. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, nos ponemos una vez más en tus manos, para que nos utilices tanto como puedas, para recibir tu sabiduría, tu verdad plena, poderla vivir y poderla compartir, luchando intensamente por ella, luchando intensamente para llevar a cada persona a la salvación a través de la auténtica verdad. Sabemos que los engaños de Satanás no van a cesar, cada vez son más fuertes, y no solo más fuertes, sino que se van extendiendo en distintas ramificaciones. Por eso te pedimos, Señor, que nos des esa sabiduría para poder hacer frente a tanta falsedad, a tanto engaño, y que nos des ese derramamiento del Espíritu Santo, esa lluvia tardía para que concluyamos tu obra en la tierra, que el mensaje sea predicado efectivamente a todo el mundo, a cada hombre y mujer de esta tierra que tanto te necesitan. Nos quedan muy pocos años, pero queda tanta labor por hacer. Te queremos pedir, Señor, que sigas añadiendo cada día a los que deben ser salvos y que ellos a su vez también cojan el liderazgo fuerte para seguir proclamando a muchos más la verdad, para que muchos más puedan estar contigo en tu regreso. Gracias por ese inmenso sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Gracias por esa sangre derramada que nos da la vida. Ayúdanos a no aflojar nunca. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.